Cualquiera que haya sido condenado a la pena de muerte es consciente de que vive de un tiempo prestado. Si no se revoca la sentencia, si no se atienden las apelaciones, si no hay indulto, tarde o temprano esta persona caminará hacia la muerte con un día y una hora programados. Sin embargo, los criminales más detestables en el corredor de la muerte se ven favorecidos por personas y grupos que se movilizan en un intento por salvarles la vida. Cuando la profecía nos dice que promulgaráse un decreto de muerte para ejecutar a aquellos que se niegan a adorar la imagen de la bestia y a recibir su marca, suena como algo difícil de imaginar. Con tantos activistas de derechos humanos, tanta movilización para garantizar las libertades, tanto llamamiento a la tolerancia y a la diversidad, esta realidad parece muy lejana a nuestros días. ¿Pero lo es realmente? ¿Qué es lo que transformarán todos estos discursos y toda esta creencia en una civilización evolucionada y respetuosa cuando el mundo esté irreversiblemente polarizado? ¿Debemos temer la pérdida de nuestra vida? ¿Estamos listos para esto? Seguimos en el ciclo de la conferencia online sobre eventos finales que promueve la editorial Sa Feliz, y el tema de nuestra entrevista de hoy es el decreto de muerte. Para hablar del tema del decreto de muerte que se promulgará contra el pueblo de Dios, está con nosotros el pastor Robert Costa, evangelista internacional y orador del programa Está Escrito para todos los países de habla hispana. Bienvenido, pastor Costa, y gracias por participar con nosotros. Pastor, en primer lugar, tenemos una base bíblica para afirmar que el decreto de muerte realmente va a suceder. Sí, por supuesto, tenemos abundancia de base bíblica. Hay un versículo clave que nos dice esto, y Jesús mismo lo dice porque Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 13:15 dice que se dio poder en dar le dio aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese adorar a todos, y que los que no la adorasen, estoy parafraseando, que no adorasen a la bestia, fuesen muertos. Ahora, si esto no es decreto de muerte, dime qué es. Cuando Jesús dice que hay un poder que finalmente buscará destruir a aquellos que no adoren de acuerdo como el Estado, el gobierno dice, es real, Jesús lo dijo, y Jesús siempre dice la verdad. Ahora, cuando vemos el cuadro completo del libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, más lo que Dios reveló a su profetisa Elena de White en este tiempo, tenemos un cuadro completo y tenemos suficiente base bíblica en cuanto a lo que ha de ocurrir. Aquí Apocalipsis 13 es crucial. Habla de estos dos poderes. Uno le dará el poder al otro y el otro lo ejecutará. Por lo tanto, se acerca a esos días. ¿Y quieres saber cuáles serán estos poderes? ¿Quién lo ejecutará? No será sino los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando el protestantismo sea parte de Dios, esta nación que se hizo grande por dos principios, la libertad civil y la libertad religiosa, pronto ese muro de separación se acabará. Y entonces se darán la mano a través del abismo con Roma y le dirán al mundo qué hacer en materia de religión. Entonces se habrá acabado la libertad de adorar a Dios, sino será solamente por imposición de lo que diga la mayoría. Así que eso se acerca, tenemos abundancia de luz en cuanto a esto. Lee el conflicto de los siglos, lee eventos de los últimos días, lee lo que Dios ha revelado basado justamente en este versículo y en estos capítulos, Apocalipsis 13, Apocalipsis 12, 13, el gran conflicto que está llegando a su fin. Así que, ¿y qué es el decreto de muerte? Es justamente esto que se ha de pasar justamente después que se acabe el tiempo de gracia. Después que Jesús decrete que cada uno ha sido decidido para vida eterna o muerte eterna, es entonces cuando ese decreto saldrá. Previo a eso habrá habido una ley dominical. O sea, cuando el decreto de muerte pase, ya el mundo habrá pasado al punto de no retorno. Cada caso estará decidido y se buscará quién es el chivo expiatorio, quién es aquel culpable por los cuales las plagas y el mundo está sufriendo tanto daño,
y se buscará justamente a aquellos que no están siguiendo los decretos del gobierno de adorar en domingo, sino que están firmes en guardar el sábado como el día del Señor. Dos grupos, dos destinos y claramente expuestos en la palabra de Dios. Hacia eso apunta, hacia eso está convergiendo el mundo en este momento y cuando los momentos de crisis vengan, crisis económicas, sociales, de toda clase, será muy fácil doblegarse ante lo que diga el gobierno, ante lo que diga la mayoría de las iglesias, lo que diga el gobierno por ley. ¿Y qué si no tengo para alimentar a mi familia? ¿Y qué si no pierdo mi trabajo? Y a mí me viene ahora el versículo de Jeremías que dice, si te cansaste con los de a pie, ¿cómo contenderás con los de a caballo? En otras palabras, Dios nos da este tiempo para prepararnos, saber lo que se acerca y fortalecernos porque vienen días difíciles. Pero vuelvo a repetir, no tenemos nada que temer. Dios está con su pueblo, la victoria es segura y sabemos cómo han de terminar las cosas. La forma en que se construyen las democracias occidentales sobre la base de la protección de los derechos de las minorías, las instituciones legales y no gubernamentales no parece permitir el exterminio de personas por motivos de fe. ¿Cómo podemos estar seguros de que nos convertiremos en una amenaza tal que ninguno de estos instrumentos de legislación humana podrá Podemos protegernos? creer si creemos lo que Jesús dice. Si no creemos lo que Jesús dice, entonces podemos conjeturar y decir cualquier cosa. Pero cuando nos afirmamos en lo que así ha dicho el Señor, Dios dijo, voy a destruir la tierra. Dio un plazo, 120 años. Todavía hubo gente que no lo creyó. Y llegó un momento y Dios actuó. Ahora, qué interesante cómo Dios actúa siempre. Primero levanta un profeta para anunciar el evento. Después pasa un tiempo y justo el momento antes del evento levanta otro profeta para el cumplimiento. Y lo vimos así justamente en la liberación de Israel, 70 años. Eso fue anunciado. Cuando llegó el momento, Dios levanta un profeta. La liberación de Israel fue anunciada a Abraham. Ahora Moisés es levantado en el momento justo antes. Cuando Jesús vino a este mundo anunciado por los profetas, y justo cuando antes de aparecer el Mesías, Juan el Bautista, y en el tiempo final, justo antes que Jesús venga, nuevamente el don de profecía. Dios actúa de una forma muy organizada a través de la historia y siempre el don de profecía que es dado para mostrar al pueblo de Dios que Él está en control. Así que va a ocurrir, creámoslo o no, va a ocurrir. Yo puedo decir, yo no creo en el sol y puedo incluso tapar el sol con una moneda que es muy pequeñita, decir, no existe. Por eso usamos un sombrero, ¿verdad?, para taparnos del sol, pero eso no cambia la realidad. Hoy podemos decir, no, esto no va a ocurrir, pero si Jesús lo dice, va a ocurrir y Él siempre dice la verdad. ¿Qué razón una amenaza puede ser tan fuerte que justifique un decreto de muerte? ¿Por qué la gente permitirá algo así? Porque hay algo en la ley de Dios, el punto del conflicto, y especialmente el sábado, porque habla que Dios es el creador y dueño absoluto y por ser creador el único que merece adoración. Y allí está el conflicto final, justamente en este punto, en adoración. Por eso estarán aquellos que adorarán a Dios y recibirán su sello, y aquellos que adorarán finalmente este poder que por leyes políticas, religiosas, lo que sea, adorarán finalmente a la bestia y recibirán su marca. Así que por eso el enemigo está tratando de eliminar todo aquello que sea posible de la mente de los hombres, de que el sábado es el día del Señor, porque es la piedra de tropiezo, es la piedra del zapato del enemigo de que la gente reconozca a Dios como dueño y creador. Él mismo tuvo el descaro de decirle a Jesús, póstrate ante mí, te voy a devolver el mundo. Él está demandando adoración y el tiempo final, si no lo logra en forma voluntaria, lo logrará por la fuerza y entonces se pasará una ley dominical y luego después del tiempo de gracia un decreto de muerte contra aquellos que no se pongan en armonía con las leyes que el ser humano está pasando. Ahora, nota esto. Será algo tan natural que la gente si no puede comprar ni vender, si no recibe esa marca o acepta el domingo como día de reposo, si es para salvar el planeta, son cosas que a la simple vista parecen lógicas y habrá muchos que se doblarán a lo que diga el gobierno y la mayoría. Entonces habrá solamente dos grupos, los que siguen lo que Dios dice
y aquellos que siguen lo que los seres humanos y la tradición dice. Y siempre ha habido esos dos grupos, de los tiempos de Caín y Abel hasta nuestros días. Hoy hay miles de religiones, pero no nos engañemos, hay solamente dos caminos, el ancho y el camino angosto. Y Jesús nos indicó qué camino andar. Pastor, y cuando salga ese decreto de muerte, no podremos recurrir a nada que nos proteja. Nadie se levantará contra el decreto de muerte diciendo que es absurdo. ¿No tendremos la simpatía de la gente? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que la crisis va a ser tal de que se van a unir justamente en buscar una solución. Y la solución no es en Dios, en su palabra y los principios eternos, sino en soluciones humanas. Y ahí está el problema. Cuando hay crisis, aún los malvados se unen entre ellos, porque este ecumenismo que estamos viendo es poner a un lado todos los principios claves que nos distinguen del resto del mundo, unirnos en el amor, en la buena voluntad, en salvar al mundo, principios hermosos. Las Naciones Unidas y la Corte de la Haya y tantas otras instituciones que hay humanas, en momentos de crisis las prioridades cambian. Así que no es de extrañar que cuando Jesús dice que vendrá una crisis mundial y que el mundo entero se unirá en esta dirección, va a ocurrir porque aún los valores morales cambian en momentos de crisis. Mira lo que pasa en las guerras, las garantías individuales se acaban. Y cuando este planeta en convulsión, cayendo plagas, cayendo toda clase de desastres, la gente estará desesperada por supervivencia y será demasiado tarde, porque el Espíritu Santo se retirará de la tierra. Los ángeles dejarán este mundo liberado a los demonios. Y entonces, por eso Jesús dice, se están uniendo tres espíritus inmundos para llamar al mundo a la batalla final. Y por otro lado, Dios llamando al mundo a reunirse en el monte de Sión, que es su iglesia, con un llamado de tres ángeles, que significa, representan al pueblo de Dios. Adoren al Creador. La hora del juicio ha llegado. Salgan de Babilonia. Cuidado con la marca de la bestia. Dos grupos. El fin del conflicto se acerca y Dios nos ayuda a estar en el grupo correcto. Sí, habrá una unidad universal, finalmente, por salvar el mundo, por salvarse a sí mismo, por salvar este planeta, pero sabemos que nada nos salvará excepto Jesús y tenemos que estar escondidos en Él, que es la roca de los siglos. Este será el último decreto de muerte contra el pueblo de Dios, pero no habrá sido el primero. La Biblia nos habla de otras ocasiones en las que el pueblo de Dios fue probado, perseguido y liberado de manos enemigas. ¿Es nuestra fe hoy tan sólida como la fe de Daniel, los amigos de Daniel y Esther, por ejemplo? ¿Qué se necesita para que tengamos una fe inquebrantable hasta el punto de no temer la pérdida de nuestra vida por el amor de Dios? El punto es este, ha sido profetizado y nada va a cambiar, porque Jesús conoce el futuro y Él siempre nos dice la verdad. Es ilimitado a lo que el enemigo llegará en su ira contra el pueblo de Dios y contra aquellos que de alguna manera quieren ser leales a Dios. El libro de Daniel nos dice claramente que es un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente en la tierra. Algo indescriptible, donde la fe de cada uno será probada. Ahora, yo quiero aclarar algo, que una vez que se pase el decreto de muerte, ya no hay necesidad de que la gente muera, porque cuando se lancen a atacar es cuando Dios vendrá a liberar a su pueblo, porque cada caso habrá estado decidido ya. El tiempo de gracia se acabó, ya están salvados o perdidos. Luego de eso, Jesús no tiene por qué esperar más. Se quitará su vestimenta, sumo sacerdote, se pondrá su manto de rey de reyes y vendrá a rescatar a sus hijos. Y nos dice la profetisa del pueblo de Dios, Elena de White, que en el momento que se lancen al ataque, serán detenidos porque Jesús intervendrá de una forma supernatural a liberar a sus hijos. Y el punto es este, nosotros no tenemos nada que temer a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en la historia del pasado. Y la pregunta es, ¿olvidó Dios a sus hijos en momentos pasados? No. ¿Olvidó a Noé? ¿Olvidó a Lot? ¿Olvidó a José? No. ¿Olvidó a Elías, a Jeremías, a los 3 hebreos? ¿Olvidó a Daniel en el foso de los leones? No. Pero tú dices, bueno, ¿cómo, pastor? Sí, en el libro de Hebreos hay muchos que murieron también por su fe. Juan el Bautista murió por su fe. Bueno, un día sabremos todas las respuestas, pero sabes,
Muchos irán al descanso, es cierto, muchos padecerán cosas terribles, pero una vez que el decreto de muerte se ha dado y quiere hacer la exterminación del pueblo de Dios, Dios intervendrá con sus hijos. Ahora, lo importante, más que saber de los eventos que se acercan, más que estar asustados, no tenemos nada que temer. Nosotros debemos saber cómo estar preparados para estos eventos, porque la preparación es clave. Cuando hay una crisis estamos preparados, y aquí la ventaja del pueblo adventista es que sabemos cómo han de terminar las cosas, y hay una gran ventaja en eso. Jesús habló acerca de la importancia de colocarlo al primero, y esto debe ser nuestro lema de cada día. Entregar nuestra vida a Dios para que el Espíritu Santo doble, la doble tarea de limpieza de nuestra vida y habilitación para el servicio. Confesar nuestros pecados, prepararnos, estar listos para la crisis que se acerca. Y Jesús habló de 2 edificadores en el Sermón del Monte, que no es otra cosa que la explicación de los 10 mandamientos en detalle, las leyes del reino. Y él dijo que uno edificó sobre la roca, vino la tempestad, la tormenta y permaneció el edificio. Otro edificó sobre la arena, que es más fácil, y vino la tempestad, la tormenta y la ruina fue grande. Y Jesús terminó diciendo ese sermón: así es todo aquel que oye mi palabra y las hace. ¿Cuán importante es ir a la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque allí está nuestro fundamento sólido. Hoy se habla mucho de Jesús, 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 pero hermanos, nunca podemos separar a Jesús de su enseñanza. Porque si Jesús sin la doctrina es gracia barata. Ahora, doctrina sin Jesús es legalismo. Cuando comunamos a Jesús con su enseñanza, estaremos sobre terreno sólido y preparándonos. Y la palabra de Dios, y la palabra, nos llevará a una vida de oración y una vida de testimonio. Yo pienso que al mirar la historia y ver cómo Dios dirigió a su pueblo, y al ver lo que Jesús predice cómo han de terminar las cosas, no tenemos nada que temer, excepto separarnos del Señor. Yo pienso que es tiempo ahora más que nunca de leer los últimos capítulos del conflicto de los siglos, evento de los últimos días, preparación para la crisis final, una compilación de citas del Espíritu de Poesía, de los eventos finales, el libro Primeros Escritos. Yo diría que tenemos información clasificada que el mundo no tiene. Así como Jesús habló de la destrucción de Jerusalén y la puso en comparación con el fin del mundo, y ellos recibieron esta información clasificada, ninguno de los discípulos pereció. Hoy tenemos abundancia de información clasificada para prepararnos y decir al mundo: se acerca una destrucción, viene esto y lo otro, pero no hay nada que temer. Jesús hizo provisión y aquí está la enseñanza, aquí está lo que Jesús reveló. Así que es un sagrado privilegio y es una sagrada responsabilidad que tenemos, no solamente prepararnos, sino ayudar a preparar a otros para que estén listos para el regreso de Jesús. Y el engaño será tan parecido a la verdad que el enemigo trata de engañar aún a los escogidos. Y a través del espiritismo hará incluso, dice el libro Evento de los Últimos Días, aparecer personas familiares a los adventistas séptimo día, familias que han muerto, para pasarles mensaje falso, para hacerlos dudar de lo que Dios dice en su palabra. Nuestra única seguridad para enfrentar el mal que se acerca en la destrucción final es la palabra de Dios. Así enfrentó Jesús al enemigo. Él es la roca, su enseñanza es la roca. Así que no tenemos nada que temer si estamos afirmados en su palabra. Y para concluir, Pastor Costa, ¿cuál es el mensaje de Dios para nosotros hoy al traernos esta advertencia sobre el decreto de muerte? El mensaje para Dios hoy es el que está en Apocalipsis 14. Hay esperanza en Jesús para vencer cada pecado. Hay esperanza de salvación en lo que está haciendo en el santuario celestial. El segundo mensaje dado por Jesús, que es el último mensaje de amor y advertencia a la humanidad: salgan de Babilonia, dejen la mezcla de verdad con error. Únanse al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y el tercer mensaje: se acerca la crisis final y vendrá una marca obligatoria, que no es otra cosa que el domingo puesto por imposición, por fuerza del gobierno, por las leyes civiles y religiosas. Reciban el sello de Dios. Ese mensaje, el último mensaje de amor de Jesús a la humanidad. Eso es lo que el pueblo de Dios debe estar predicando en este momento. Es el mensaje para esta hora. La verdad, ¿quieres saber lo que es la verdad presente?
Sigue a Jesús donde Él está obrando en ese momento preciso del plan de salvación. ¿Cuál era la verdad presente en los días de los días de los apóstoles? Jesús murió, pero resucitó, hay esperanza, Él vive, Jesús vive. Bueno, hoy la verdad presente es eso también, pero también no termina allí en la cruz y en la resurrección, sino que Jesús ascendió. Hoy intercede, pronto vendrá. Hay esperanza en lo que está haciendo hoy Jesús. Así que hay un mensaje para esta hora. Eso es parte del Evangelio eterno, pero el foco está justamente dado en los mensajes específicos para esta hora de cómo prepararnos y evitar el engaño final que debemos estar involucrados en presentar. Y si no lo hacemos, ¿quién lo hará? Esta no es una iglesia más, es más que una iglesia. Es el último movimiento que Dios ha levantado para dar estos mensajes y le ha dado abundancia de luz para dar al mundo. Ahora, yo quiero mencionar algo. Posiblemente la parte que más teme el diablo de las Escrituras es el Salmo 91, porque allí, en ese Salmo, se nos ha sido revelado, está la protección del pueblo de Dios en el tiempo final. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vendrán plagas, vendrá esto, lo otro, pero Él nos cubrirá, Él estará con su pueblo. Así como lo ha estado siempre, estará y sabemos cómo han de terminar las cosas. Y los que hayan vencido finalmente, dice Apocalipsis 15, San Juan los ve en un mar de vidrio, junto al trono de Dios. Han vencido gracias a un nombre que sobre todo nombre, han vencido a aquellos que recibieron una marca, no recibieron la marca, sino el sello de Dios. Dice, morarán con Jesús por la eternidad. Tu tarea y la mía, querido hermano y hermana, debe ser afirmarnos en toda la verdad bíblica que Jesús nos dio para esta hora y encomendarnos cada día al Espíritu Santo, pasar tiempo con Dios, calidad de tiempo para estar preparados para estos eventos finales. Estamos en un vórtice últimamente rápido. Yo no sé, este vórtice descendente tan rápido que sabemos hacia dónde nos lleva cuando el misterio de Dios se consumará como lo anunció a sus siervos los profetas. Y yo no sé si ya no entramos en un punto de no retorno donde las cosas han de ir mal en peor. La economía, los desastres naturales, las desgracias. Pronto se acerca el momento cuando Jesús, lo que nos reveló hace 2000 años y nos enfatizó a través de su profetisa, lo estaremos viviendo ante nuestros propios ojos. Y entramos ya en este vórtice. Dios nos ayude a estar preparados. Y yo agradezco a Dios por esta iniciativa de presentar estos mensajes para el último tiempo, no para alarmarnos, sino para prepararnos y traernos esperanza en aquel que es nuestra única esperanza, Cristo Jesús. Pastor Costa, muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios continúe bendiciendo su ministerio y su vida. Y gracias también a usted por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima.